con Andrés Gómez de la Torre. Él es experto en temas de inteligencia y Fuerzas Armadas, quien ya está con nosotros nuevamente en tiempo real. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Encantado de estar en tu programa nuevamente. Para poder hablar al respecto, ella indicó en esta frase, ¿no?, que ella, a pesar de ser jefa suprema, en realidad no tiene control o injerencia en los protocolos y que no tiene comando. ¿Esto realmente es cierto? Es una media verdad, pero aquí hay un trasfondo. En primer lugar, el comentario que ella hace es, por decirlo menos, poco feliz. Y en segundo lugar, la presidenta ya nos tiene acostumbrados a unos comentarios que creo que tiene que morigerarlos, que es lo que pasó con Venezuela. Estigmatizó a todos los migrantes venezolanos, ahora hemos visto el tema que todavía subsiste, y en general, y lo único que hizo fue darle armas al gobierno de elementos de juicio, armas a Nicolás Maduro para decir, vean ustedes, van a un país que por un lado los abre, es muy generoso en recibir la migración, pero por el otro lado los cataloga de criminales, de delincuentes, etcétera. O sea, cuidado con las declaraciones. Ahora bien, en primer lugar, creo que le estamos dando demasiada importancia a un informe no vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es Washington, no es la Corte Interamericana, que es San José de Costa Rica, es la comisión. Recordarás, Andrea, que ya este tipo de informes en la historia reciente peruana han sido moneda corriente. El presidente Belaúnde recibió el año 84 el primer informe que era de Human Rights Watch. Hoy día, America's Watch en su momento, hoy día Human Rights Watch, expresando que había una abdicación de la autoridad democrática. Luego vinieron los de Amnistía Internacional, luego del sistema interamericano, la Comisión Interamericana. No tienen fuerza vinculante. Y creo que le estamos dando un rollo demasiado excesivo. Ahora bien, la presidenta, y en ese sentido hay que apelar a la doctrina del derecho constitucional, tiene una serie de responsabilidades, es la responsabilidad del jefe de Estado. La doctrina establece algo que es muy importante, que es quizás sociológico, pero fundamental, la responsabilidad moral que tiene, porque es un muy mal indicador para la Fuerza Armada, medio que con una declaración ponerse de costado. Y por una razón muy simple, porque independientemente de los niveles de responsabilidad, ella es jefe suprema de la Fuerza Armada. La condición de jefe suprema viene como novedad en la Constitución del año 79 y se reafirma en el 93. De tal manera que ella, por lo menos antes de definir si es responsable política o la individualización de la responsabilidad que pueda tener, tiene una responsabilidad moral. Porque en este momento, dar un mensaje de ese calibre, de ese tenor a la Fuerza Armada, por lo menos lo que se puede pensar es que hay desazón y se siente la desazón de los cuadros militares. ¿Cómo la deja, por ejemplo, esas declaraciones ante las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se queda la relación entre ambos? Y no solamente eso, Andrea, sino que ponen muy mal pie al ministro de Defensa, a don Jorge Chávez Cresta, por una razón muy simple. El ministro de Defensa es por definición, primero es un político, siempre debe ser político y es fusible. Pero hay algo fundamental, el ministro de Defensa es la bisagra entre el poder político y la Fuerza Armada. Más aún con el valor agregado que el general Chávez Cresta es un general del ejército. Entonces, claro, es una posición, por decirlo menos, incómoda, si es que él va a avalar, no sé si se ha pronunciado o no, o va a refrasear. Hay que recordar en el caso venezolano, Andrea, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otalo, refraseó el comentario inoportuno, ¿no? Y de cierta manera, acuérdate que durante el gobierno del presidente Toledo a Carlos Ferro se le decía que era el traductor del presidente, ¿no? Entonces, yo no sé si cada vez va a haber un refraseo o una traducción de lo que quiso decir, infelizmente, la presidenta. Ahora, doctor Gómez de la Torre, ¿qué es lo que habría detrás de estas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué es lo que intenta entonces hacer ella con esto? Yo creo que se ha enredado en sus propias palabras, creo que está un poco, digamos, atemorizada, eventualmente por las consecuencias legales que pueden tener. Andrea, que el año 1985, en los sucesos de Acomarca, el presidente García, que había entrado pocas semanas a ejercer el poder, cómo resolvió una crisis, digamos, de un execrable hecho como fue Acomarca. Le pidió la renuncia al
entonces presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, un general intachable e impecable, como lo fue el general FAP César Enrico Praeli, y al jefe de la segunda región militar, el general Jarama, también. Entonces, yo no sé, ella ha dicho, yo ya resolví el tema con la salida del ministro del Interior y un nuevo ministro del Interior, pero yo no sé cuál es el plan posterior que hay, porque si le está dando ya más cuerda, obviamente que para resolver más a fondo el problema debería darle más cuerda. Entonces, creo que se ha enredado un poco en estas declaraciones y son poco afortunadas en un momento en que la Fuerza Armada tiene una baja capacidad operativa y esto golpea moralmente también a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Y yendo exactamente a las funciones que debe ejecutar la presidenta de la República, pero no solamente ella, el ministro de Defensa también. ¿Es realmente correcto decir que ellos no tienen, pues, decisión sobre las tácticas, los protocolos o incluso las operaciones que se ejecutan tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional? Formalmente eso es cierto, pero eso no inhibe del hecho de asumir cierta responsabilidad, por lo menos moral, sobre todo teniendo en cuenta que son instituciones como la Fuerza Armada y como la Policía. Entonces, aquí, digamos, hay un juego de palabras, un fraseo bastante cómodo y polémico que creo que va a tener que ser desarrollado, porque si la cosa acaba así, pues queda muy mal pie el ministro de Defensa, queda en muy mal pie el general Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto, y hasta el comandante general del Ejército, el general Ojeda, ¿no? Yo no sé si se aplicará el precedente del 85, si saldrán algunos jefes militares, no lo sé, no lo sabemos. Para usted, ¿el ministro de Defensa tendría que dar un paso al costado? ¿Debería renunciar? Bueno, es un tema de él. Ese es un tema de él. Por lo menos yo puedo decir que él, por lo menos en este momento, está en una posición sumamente incómoda en este rol que tiene formal de bisagra entre el poder político y las señales que está mandando y la Fuerza Armada. Entonces, por decirlo menos, está en una posición incómoda. Veremos cuál va a ser su situación y cuál va a ser su posición en las próximas horas. ¿Pero para usted sería lo correcto? Bueno. En esas circunstancias, me refiero, mire, ¿no? yo si hubiera, que nunca lo voy a hacer, ministro de Defensa, hace rato hubiera renunciado. Sí, en mi caso, que no voy a hacerlo, no estoy pidiendo ningún cargo público, ni está en mis planes ser ministro de Defensa. Pero en los zapatos de cualquier ministro, yo hace rato me hubiera ido. Ahora, sobre las estrategias, ¿no? ¿No son de conocimiento en realidad del ministro de Defensa, del ministro del Interior? Mire, acá hay un problema paralelo que tiene el sector defensa que a mí me preocupa en lo personal y esta es la tarea para la Comisión de Inteligencia y la Comisión de Defensa. Hay desde hace 2 semanas un inusual tráfico de documentos clasificados que están rodando por todas los medios de prensa. Se ha filtrado hace 2 semanas un documento muy sensible con carácter de secreto de 50 páginas de un análisis que proviene del Ejército sobre la macrorregión sur y se ha filtrado también algunos documentos relativos a la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, planes Escudo 1 y Escudo 2. Entonces me está preocupando mucho porque este es un contexto en el cual la agenda de defensa está muy densa. En el norte, relativo a las catástrofes naturales, la macrorregión sur, Puno, que está latente, y la pequeña crisis, digamos, que no ha escalado, felizmente se ha podido controlar a pesar de todo en la frontera sur relativa a la migración venezolana. La Fuerza Armada necesita urgentemente de repotenciar sus capacidades de transporte. De tal manera que creo que si se va a invertir en algo para mejorar la capacidad operativa, son sin duda los medios de transporte, aviones Spartan, helicópteros de salvamento y rescate, el siguiente buque multipropósito Pisco para la Marina, los elementos de movilidad. Más aún cuando el propio ministro ofreció como una manera de paliar la crisis migratoria y estos migrantes que están en el punto Concordia y la frontera, los aviones de la Fuerza Aérea. Pero esto es básicamente por un problema de inversión, saber de repente dónde va el dinero que ellos tienen en sus arcas, o es algo de presupuesto. Mire, yo creo que en este momento las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas están sumamente deterioradas. Creo que tiene que haber la decisión política de atender particularmente las necesidades de la Fuerza Armada que tiene para desarrollar sus tareas accesorias de acción cívica, de apoyo al desarrollo y los desastres naturales. Son las prioridades ya inmediatas que este gobierno debe tomar decisiones independientemente de la permanencia del señor ministro de Defensa y de su equipo.
Ahora, volviendo al mensaje que ha dado, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, por favor le pido que sea muy específico. ¿Hay autoridades o reacciones de algunos comandos de las Fuerzas Armadas, quien han indicado prácticamente de una manera coloquial que lo que trata la presidenta Dina Boluarte es de lavarse las manos? ¿Usted cree que esto es así? Más que lavarse las manos, yo supongo que es una estrategia de defensa que inicialmente es de carácter político y eventualmente de carácter jurídico, por la posibilidad que se activen, obviamente, investigaciones en varios planos en el ámbito judicial y que ella tenga como consecuencia que asumir responsabilidades. De tal manera, creo que es una declaración preventiva, ¿no?, en el ámbito de una compleja situación política. Perfecto, muchísimas gracias. Claro y directo, en realidad, las declaraciones de Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de inteligencia y Fuerzas Armadas, quien ha estado con nosotros.